se nos pide determinar la derivada de la función dada, utilizando la definición de límite de la derivada. La definición de límite de la derivada será aquí, donde f' de x, o la derivada de f de x, es igual a un límite, cuando h se acerca a 0, de este cociente. Y este cociente se llama cociente de diferencia. Entonces, usando la función dada f de x, tendremos f' de x igual a límite, a medida que h se aproxima a 0. D, nuevamente, nuestro cociente de diferencia. Entonces, mirando el numerador, queremos encontrar f de la cantidad x más h. Observe que x más h es la entrada en la función f, por lo que siempre que veamos una x, sustituiremos la cantidad x más h. Entonces, f de la cantidad x más h será 3, y en lugar de x al cuadrado, tenemos la cantidad x más h al cuadrado menos, en lugar de 5x, tendremos 5 veces la cantidad x más h, y luego más 7. Entonces todo esto es f de la cantidad x más h. Y luego tenemos menos f de x, entonces tendremos menos. Y para asegurarnos de restar toda la función, necesitamos la cantidad 3x al cuadrado menos 5x más 7 en un conjunto de paréntesis. Sin los paréntesis, solo restaríamos el primer término de la función f de x, no toda la función. Observe que nuestro denominador es solo h. Observe cómo no podemos realizar la sustitución directa para determinar este límite, porque tendríamos división por 0. Entonces, nuestro próximo paso será simplificar el numerador. Para hacer esto, comencemos cuadrando la cantidad x más h. Entonces f' de x es igual al límite, cuando h se acerca a 0. Es importante seguir escribiendo esta notación de límite para tener una notación adecuada. Entonces vamos a tener 3, y luego multiplicar la cantidad. Cuando elevamos al cuadrado la cantidad x más h, tendremos x al cuadrado más 2hx más h al cuadrado. Vamos a tomar un momento y mostrar cómo cuadrar la cantidad x más h. No hay atajos aquí. Para elevar al cuadrado la cantidad x más h, tendremos 2 factores de x más h, y luego tendremos 4 productos. 1, 2, 3, 4. Entonces tendremos x al cuadrado más hx más hx. Y más h al cuadrado. Combinando términos similares, obtenemos x al cuadrado más 2hx más h al cuadrado, que ya tenemos aquí. Y para este paso, dejaremos todo lo demás igual. Entonces tenemos menos 5 veces la cantidad x más h más 7, menos la cantidad 3x al cuadrado, menos 5x más 7. Y el denominador sigue siendo h. Así que creo que una parte importante de hacerlo correctamente es tomarse su tiempo y mostrar un trabajo detallado. Entonces, para nuestro próximo paso, borraremos los paréntesis. Entonces distribuiremos 3 aquí. Debido a la resta, distribuiremos 5 negativos aquí, y debido a esta resta, podemos pensar en distribuir uno negativo. Entonces f' de x es igual al límite, cuando h se acerca a 0. D. Distribuyendo 3, tendríamos 3x al cuadrado más 6hx, más 3h al cuadrado. Distribuyendo 5 negativos, tenemos menos 5x menos 5h, todavía tenemos más 7. Distribuyendo 1 negativo tendremos menos 3x al cuadrado más 5x menos 7. De nuevo, el denominador sigue siendo h. Ahora combinaremos los términos similares en el numerador, y varios de los términos deberían ser opuestos. Tenemos dos términos x al cuadrado. Tenemos dos x términos. Y también tenemos dos constantes. Y observe cómo 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado es 0. Negativo 5x más 5x es 0. Y 7 menos 7 es 0. Entonces el numerador se simplifica muy bien a 6hx. Más 3h al cuadrado menos 5h. Y el denominador sigue siendo h. Continuemos en la próxima diapositiva.
Observe cómo todavía tenemos el problema de la división por cero, para lo cual tuve que realizar una sustitución directa, pero ahora observe en el numerador. Todos los términos tienen un factor común de h, por lo que factorizaremos h fuera del numerador y luego simplificaremos este cociente. Si factorizamos h fuera del numerador, tendríamos h veces multiplicado por la cantidad 6x más 3h menos 5. Observe aquí que tenemos h sobre h, que se simplifica a 1. Así que ahora solo tenemos el límite, cuando h se aproxima a 0, de la cantidad 6x más 3h menos 5, y observe cómo el único término afectado por h ahora es este término aquí, 3h, y cuando h se acerca a 0, 3h se acerca a 0 y, por lo tanto, este límite es igual a 6x menos 5. Y ahora tenemos nuestra función derivada. F' de x es igual a la cantidad 6x menos 5. Sin embargo, antes de continuar, quiero volver a este paso aquí, y mostrar un método alternativo para simplificar este cociente. Entonces, volver a f' de x es igual al límite cuando h se acerca a 0, de nuevo, este cociente aquí, 6hx, más 3h al cuadrado. Menos 5h, todo h. Debido a que estamos dividiendo por un monomio, podríamos simplemente dividir cada término en el numerador por h. Este límite es igual al límite, cuando h se acerca a 0. De 6hx dividido por h, más 3h al cuadrado dividido por h. Plus 3h squared divided by h. Menos 5h dividido por h. Y ahora, si simplificamos cada fracción individualmente, obtendremos el mismo límite. Entonces, ahora simplificar h sobre h se simplifica a 1. Aquí tenemos un factor común de h. El denominador se simplifica a 1. Aquí solo tenemos h para el primero, y h sobre h también se simplifica a 1 aquí. Entonces tenemos el límite, cuando h se aproxima a 0, aquí solo tenemos 6x. Aquí tenemos más 3h, y aquí tenemos menos 5. Observe que la función ahora tiene la misma forma que vemos aquí, usando un método diferente para simplificar nuestro cociente. Cuando h se acerca a 0, 3h se acerca a 0, dándonos el mismo límite de 6x menos 5, que es nuestra función derivada. Espero que hayas encontrado esto útil.